Muy buenos días, es un gran placer compartir contigo esta mañana el tiempo devocional, el estudio de la palabra del Señor, que acerquemos nuestro corazón al del Señor, que dispongamos nuestro ser para recibir de su gracia, poder disfrutar del el maná, el pan del cielo que tiene Él hoy en su palabra para nosotros. En el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, estamos hoy meditando los versículos 16 hasta el 30. Dice el texto bíblico del día de hoy: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Este momento en que nos relata el Evangelio que el Señor llegó a esta sinagoga y hizo lectura de la Biblia, del texto, dice que se levantó a leer, y justamente le entregaron el libro de Isaías. Según lo que leemos, la costumbre del Señor era ir a la sinagoga el día de reposo. En aquel tiempo era muy importante la sinagoga. Se sabe que las primeras sinagogas aparecieron durante el exilio babilónico, cuando los judíos se hallaban lejos de su país natal, del templo y del altar. Se reunían para escuchar la palabra de Dios y para adorar. Dentro de esa costumbre, entonces, el Señor se va a la sinagoga y comienza a hacer lectura de la escritura, y marca un momento histórico y profético muy claro y muy importante, que es justamente su ministerio. Él está dejando claro que él venía como el Mesías. Establece en este texto que él venía en primer lugar a anunciar el Evangelio como la primera comisión que él tenía como Salvador. Dice que venía a proclamar o anunciar buenas nuevas a los pobres. Aquí está hablando de pobres tanto en espíritu como materialmente, económicamente, física y espiritualmente pobres. Y también habla de los cautivos. La palabra cautivo aquí tiene el sentido de prisionero de guerra, exiliado, prisionero bajo el cautiverio, en este caso de Satanás. Y habla también de los ciegos, de dar vista a los ciegos, tanto físicos también como espirituales. Recobrar la vista tiene el sentido de ser liberado del poder de Satanás, sacado de la oscuridad, sacado de las tinieblas. Y los oprimidos también dice, y la palabra oprimido tiene el sentido de partido en pedazos, y denota estar bajo la opresión de Satanás en enfermedad
o en pecado. Todo esto entonces marca la misión que él traía. Él fue ungido, dice, para estos propósitos. La palabra ungido significa consagrado, y él declara que para esto fue ungido, para esto fue consagrado, para esto vino el Espíritu Santo sobre él, para traer esperanza, para traer vida, para traer luz, para traer libertad, para traer salvación. Es importante en el contexto notar dónde dejó de leer el Señor. Él no leyó las palabras "y el día de venganza del Dios nuestro". Después de leer todo el versículo 1, de hecho concluyó la lectura, se podría decir en forma abrupta, en la mitad del versículo 2. Cerró el libro, recordemos que eran rollos, y se lo dio al ministro. Lo asombroso es que no leyó hasta el fin de una frase, sino que concluyó su lectura donde hay solo una coma en el caso de nuestras Biblias. Recordemos que en el texto hebreo de aquella época, de hecho, ni siquiera había la coma, así que él se detuvo de una manera, digamos, inesperada, y habló a la gente y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En el versículo 21 declaró esto. En otras palabras, estaba diciendo: aquí tienen un pasaje de la escritura que va a ser cumplido ante ustedes, pero solo hasta donde he leído. Estaba dejando claro que la última parte del versículo o de la frase no se iba a cumplir todavía. El resto del pasaje no sería cumplido sino hasta cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Aún estamos esperando el cumplimiento de esa parte del pasaje del versículo. Es muy importante la expresión hoy, la palabra hoy, en ese versículo 21. Este hoy se refiere al tiempo de salvación mesiánica que el Señor Jesús trae a los hombres. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 13, nos habla de ese hoy. Es un pasaje hermoso. Resalto el versículo 13, Hebreos 3:13, donde dice la versión Dios habla hoy: al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dura ese hoy, entre comillas, ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Ese hoy no se refería al día calendario cuando el Señor estaba leyendo en la sinagoga, sino que se refiere a un tiempo, esta época de salvación del neotestamentario que comenzó en ese momento con su ministerio, y todavía estamos hoy viviéndolo, esta época de gracia, este periodo de salvación, donde insiste aquí en Hebreos, dice: por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que dice Dios. Una vez más ese hoy, Hebreos 3:15. En el capítulo 4, verso 2 dice: porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia. Este es tiempo de buena nueva, de buena noticia. Dice lo mismo que ellos, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje. También el versículo 7 de Hebreos 4 dice que por eso Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy, entre comillas de nuevo, y repite la expresión. Estamos dentro de ese hoy de Dios, dentro de ese jubileo de Dios. El jubileo, recordemos que era ese año donde se perdonaban las deudas, donde eran liberados los esclavos, donde eran devueltas las tierras, y todo esto es lo que se enmarca dentro de este concepto que el Señor está declarando. Hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Estamos viviendo ese tiempo histórico todavía. Y dice entonces, continuando el versículo 22, que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Realmente, viéndole que era el hijo del carpintero, no podían entender cómo podía ser que un simple carpintero, un hijo de un carpintero, fuera el Mesías. Esta es una expresión indudablemente de cómo él tomó nuestra humanidad débil y vino a salvarnos en esa condición. Bien, ahí él habla de este refrán: médico, cúrate a ti mismo, dando a entender que la gente de esta ciudad, la gente de Nazaret, estaría esperando milagros como en Capernaum, y les hace memoria y recuento de cuando a la época de Elías muchas viudas había, pero solamente una recibió la gracia y la bendición cuando fue el profeta Elías, y en la época de Eliseo, cuando solamente Naamán el sirio fue sanado. Él sabía que le pediría que hiciera milagros así como en Capernaum. No se dio cuenta la gente de Nazaret que estaban perdiendo la gran bendición, la gran oportunidad, por no aceptar al Señor como Mesías. Estaban ciegos, estaban sordos, estaban endurecidos,
y no pudieron entender el momento que estaban viviendo. Ellos fueron como esas viudas y esos leprosos de la época de los profetas que no pudieron creer y no pudieron recibir salvación. Se enojaron porque no pudieron entender que también la gracia fuera para los gentiles, que así como pasó con esta viuda y los leprosos, ellos también fueran excluidos a causa de su incredulidad. Hoy es nuestra decisión creer, no endurecer el corazón, sino entender el tiempo en el que estamos, entender el momento que estamos viviendo y ser agradecidos con Dios por su gracia y misericordia y creer entonces y experimentar la obra redentora que el Mesías ha venido a traernos. Ha sido un gusto muy grande poder compartir contigo. Dios bendiga tu día en el nombre de Jesús.